Muy buenas tardes, regresamos acá a esta transmisión de la Asamblea Legislativa. Estamos en medio de un receso de 40 minutos, una actividad que pues lamentablemente no podemos transmitir porque se realiza en otro de los salones de acá de la Asamblea Legislativa en pues, toda una celebración de las personas afrodescendientes acá en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, vamos a hablar con don Juan Luis Jiménez Zúcar. Don Juan Luis es diputado del Partido Liberación Nacional, fue jefe de fracción en la pasada legislatura. Don Juan Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, aquí a la orden. Siempre un placer tenerlo por acá, don Juan Luis. Bueno, ya esta es la segunda vez que usted es diputado, tiene mucha experiencia acumulada aquí en la Asamblea Legislativa. Este periodo de sesiones extraordinarias, ¿qué le ha parecido, don Juan Luis? ¿Cuál es su valoración? Bueno, una valoración podría considerarse buena en el sentido de que no se pareció en nada al agosto del año pasado. Le hemos dicho al gobierno que la oposición quiere trabajar, quiere ayudarle al gobierno, y yo he sido muy enérgico y fuerte en este sentido cuando manifiesto de que el gobierno a veces no deja que le ayudemos. No obstante, hemos avanzado con varios proyectos importantes, proyectos país que al gobierno le interesan y que al país le interesan, y en eso no hemos sido mezquinos en absoluto, y lo hemos demostrado en el plenario, en las comisiones legislativas, de ir quemándole días a varios proyectos importantes. Recordemos que el mes de agosto es de sesiones extraordinarias, pero a veces nos damos cuenta de que apenas son 12 sesiones, si acaso, en las que se puede trabajar durante este mes, que hoy es el último día y el lunes daríamos con 31, cerrando el periodo de sesiones extraordinarias, y a pesar de que solo un proyecto se le ha dado segundo debate, ya hay varios con primer debate y avanzados otros proyectos importantes, quemándole los días para que sean leyes de la República en las próximas semanas. Eso que dice usted es muy importante porque los proyectos a los cuales se les da primer debate en este periodo de sesiones extraordinarias, en el periodo de sesiones ordinarias quedan en primer lugar de la agenda de los segundos debates. Así es, dentro de los segundos debates. Claro, y precisamente ustedes estarían dejando de lado el proyecto de los impuestos a los moteles y de transferencias municipales para que se tramiten en segundo debate en el periodo de sesiones ordinario, y estarían priorizando quemarle días, como se le llama acá, pues tratar de disminuir el tiempo de presentación de mociones en otros proyectos de ley. Claro. ¿Cuáles serían esos proyectos de ley, don Juan Luis? Bueno, está el fortalecimiento de los ferrocarriles, que se le ha dado gran importancia por parte del gobierno y de la oposición representada acá en los 9 partidos políticos de la Asamblea Legislativa. Pero yo quisiera ir más allá. Este país se ha vuelto ingobernable, y en Liberación Nacional, a pesar de que hemos sido gobierno en muchas oportunidades, somos de la tesis hoy de que aquí la tarea es de todos. Yo, mientras fui jefe de fracción, insistí en un gran acuerdo nacional, en una hoja de ruta al señor presidente de la República, e inclusive lo presenté ante el plenario legislativo, y esto, si no nos ponemos de acuerdo todos, aquí no va a salir nada. Y lo hemos demostrado en los proyectos que se han aprobado últimamente, tanto en comisiones. En comisión de jurídicos, por ejemplo, está el Código Procesal Civil, que es de trascendencia y de una importancia para todos los costarricenses, de que se apruebe un Código Procesal Civil. El Código Civil nuestro es de los años 1888, sin embargo, el articulado es vigente, pero necesitamos un código procesal, al igual que el Código Procesal Laboral, donde la oralidad sea hoy la regla y no la excepción, como ha sucedido en estos momentos. Hay proyectos de gran interés en la Comisión de Asuntos Jurídicos, y digo en todas las demás comisiones, y nosotros esa propuesta de que marchemos juntos, de que hagamos ese gran pacto nacional, ese gran acuerdo nacional entre el gobierno y las fracciones de oposición representadas en la Asamblea Legislativa. 18 meses después del gobierno de Luis Guillermo Solís, es el momento oportuno de que pongamos punto final a
todas las dudas, a todos los roces, a todas las situaciones que se han presentado en el pasado, principalmente con Liberación Nacional, que hemos sido gobierno en las últimas 2 administraciones, y ayer precisamente, y valga aquí la oportunidad, el Ministerio Público le pone punto final desestimando las 14 denuncias que el señor presidente en el informe de los 100 días le anunció al país. No venimos porque nuestra posición ha sido muy clara en Liberación Nacional, cada palo aguante su vela. El señor presidente también anunció en campaña política en cuanto a los impuestos, que este país no necesitaba impuestos nuevos, que lo que necesitaba era cobrar bien y meter a la cárcel a los sinvergüenzas. Ese reto nosotros lo hemos aceptado. Señor presidente, meta a la cárcel a todos los sinvergüenzas de este país. Hoy, 18 meses después, no ha metido a nadie a la cárcel, no ha perseguido a ninguno de esos evasores que él dice, y nosotros estamos aquí a la disposición de ayudar en los proyectos fiscales, pero con una salvedad. Primero queremos que contenga el gasto. En Liberación Nacional hemos sido clarísimos en el sentido de que el gobierno debe contener el gasto. No se vale, como sucedió el año pasado, con un proyecto presupuesto con un 19.6 de aumento con relación al del 2014, para que sigan gastando a diestra y siniestra y no se contenga el gasto. Don Juan Luis, toca usted un punto muy importante, este problema de la evasión fiscal. Me parece haber escuchado al fiscal general hace tal vez un año en una conferencia de prensa, tal vez hay un poquito en una comisión legislativa, y me parece que en este país no hay nadie procesado por el crimen de evasión fiscal. Es un problema de país, de legislación, desde luego. Es un problema de lentitud en el proceso de la ley. La administración tributaria nuestra, y no lo hablo solo de este gobierno, sino en todos los gobiernos, ha sido muy floja. Precisamente esta situación que se presenta con los nuevos impuestos, tanto con renta como con el IVA y con todos los proyectos nuevos que quieren crear tributos, en lo personal considero que en un país donde el crecimiento es 2%, donde el déficit fiscal está llegando al 6%, donde no hay contención del gasto, no se vale aprobar nuevos impuestos que vienen a afectar a la economía formal, a los empresarios y comerciantes que están debidamente inscritos en Hacienda, y no buscamos medios para perseguir a la informalidad. Yo le digo a usted que la economía informal de este país puede llegar al doble de la economía formal. Y es ahí donde tenemos que atacar, porque no se vale que los nuevos impuestos vengamos a atacar a los contribuyentes inscritos. Con un crecimiento del 2% habrá más desempleo, con porcentajes nunca superados en ningún gobierno de la República, de un casi 12% de desempleo en este país. No podemos seguir persiguiendo a los que siempre pagan. Pongamos este país a crecer, pero jamás a un 2%. Pongámoslo a crecer del 6, 7, 8% y entonces cobremos esos nuevos impuestos. Bueno, tengo entendido que ya el proyecto de evasión fiscal está muy adelantado. Está muy adelantado, y lo que tenemos que hacer es... Y me llama la atención también que es un proyecto donde ha trabajado mucho Liberación Nacional. Liberación Nacional se ha propuesto a trabajar, a colaborar y sacar ese proyecto lo más fino que se pueda para que sea una arma del gobierno de la República, del Ministerio de Hacienda, para perseguir los evasores. Don Juan Luis, dentro de esas negociaciones que se dan entre generalmente los jefes de fracción y el ministro de la Presidencia, ¿ustedes han puesto algún tipo de proyectos como requisitos para empezar a discutir luego los problemas que implementarían más impuestos en el país? Bueno, nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a proponer proyectos de ley que crean tributos nuevos. Eso le corresponde, ese desgaste. No, pero digamos,
dentro de las negociaciones que se dan, ustedes nunca han puesto proyectos como requisitos para empezar a discutir los proyectos que imponen impuestos. Por ejemplo, de evasión. No, nosotros, por citarle algún ejemplo. hemos sido muy claros. Pasado el 1 de mayo de este año, donde la alianza opositora ganamos el directorio legislativo, todos los años hay que construir una Agenda 36. Liberación propuso 4 proyectos esenciales para el país, entre ellos el Código Procesal Civil, el fortalecimiento de los ferrocarriles casi fue de todas las fracciones. Se parece mucho a la Agenda 36 del año anterior, donde Banca para el Desarrollo era el proyecto estrella de todas las 9 fracciones representadas, y así lo consideramos, y por eso no se le sumó a ninguna de las fracciones. Pero nosotros hemos sido muy claros en lo que se refiere a tributos. Si no hay un desgaste del gobierno de la República en contención del gasto, nosotros no vamos a aprobar los nuevos tributos. Que se discutan, que se empiecen a estudiar, que se empiecen a dialogar con todas las representaciones que tengan que ver con las cámaras, con los agricultores, con todo, en fin, con todas las fuerzas representadas y que van a salir afectadas de estos nuevos impuestos. Nosotros, mientras no se aprueben los proyectos de ley de salarios, de pensiones, de empleo, nosotros va a ser difícil que aprobemos nuevos tributos. Don Juan Luis, ¿cuáles serían las medidas que usted consideraría prioritarias que debe tomar el gobierno, como para que usted considere si el gobierno de verdad está tomándonos en serio y está disminuyendo el gasto? ¿Cuáles serían las acciones puntuales que usted es que el gobierno dice, el gobierno por una parte dice que está disminuyendo el gasto, y por otro lado, el año pasado nos mandó un proyecto de presupuesto ordinario con un 19.6 de aumento en un país en crisis, en un país totalmente desacelerado, en un país muy polémico, sí, además, en su trámite y en su fondo. Esperamos el martes un proyecto acorde a la situación fiscal del país, un proyecto acorde a la crisis que vive el país, desaceleración total, cero crecimiento, con un 2% de crecimiento. Eso para mí no representa crecimiento. Entonces, no puedo adelantar porque desconozco en qué sentido viene el proyecto de presupuesto para el año 2016. Eso lo sabremos el próximo martes, cuando el ministro de Hacienda venga acá a la Asamblea Legislativa a presentar los tomos del proyecto de presupuesto del 2016. Pero nosotros lo que queremos es que haya una realidad en la contención del gasto. No veamos para atrás, veamos hacia adelante. Aquí no se vale seguir metiéndole pataditas a la bola y que el que viene sea el responsable. Aquí no se vale decirle al país que si se aprueba una ley de empleo público va a regir hasta dentro de 18 años. Hagámoslo ahora, aunque rija dentro de 18, pero empecemos a tomar las verdaderas bases para el desarrollo de este país. Don Juan Luis, ahora que usted toca el tema del Ministerio de la Presidencia, ¿ha mejorado las relaciones de un año a otro con don Melvin y ahora con don Bueno, nosotros fuimos muy duros con don Melvin. El señor ministro, el 30-31 de julio se presentó a la fracción de Liberación Nacional, el lunes último de julio, y nos dijo: el mes de agosto voy a estar acá en la Asamblea Legislativa todos los días después de las 3 de la tarde. Solo lo vi hoy hace 8. Es un día que vino a reunirse con nosotros, y hoy hace 8 días. Bueno, por aquí anda también. Bueno, posiblemente. No sé si usted lo vio, ¿no? Hoy no lo he visto, pero hoy es jueves. Seguramente, como el jueves pasado estuvo, hoy también está. Y no lo hemos visto en esa convivencia, esa relación íntima que debe existir del ministro de la Presidencia con las 9 fracciones representadas en la Asamblea Legislativa. A diario veo al viceministro, pero informalmente habla con algunos diputados, pero el ministro de la Presidencia debe tener presencia permanente en esta Asamblea Legislativa para sacar esos proyectos. Él es el responsable. En Liberación Nacional hemos dicho que el interlocutor entre la fracción de Liberación Nacional y la Presidencia de la República es el ministro de la Presidencia. Aunque el señor viceministro sea amigo personal
de muchos de nosotros. Don Juan Luis, me quedó pendiente la respuesta a la pregunta cuáles proyectos van a tratar de Camarles Díaz durante el día de hoy y el próximo lunes. Bueno, sobre el fortalecimiento del ferrocarril, de los ferrocarriles, que es muy importante, de trascendencia, y yo diría que ese proyecto tiene que ir más allá. Tenemos que ir pensando en el canal seco, dos líneas interoceánicas ferrocarrileras para competir ya, pero ya llevamos casi 18 meses de gobierno y yo no he escuchado nada con respecto a ese proyecto. El proyecto del Código Procesal Civil es importante, en jurídicos ya resolvimos ayer rechazando todas las mociones de artículo vía 137, le queda un día de presentación. Posiblemente el lunes en la tarde se devuelve al plenario legislativo. Ese es un proyecto muy importante. ¿A primer debate? No, le resta un día. Le resta un día. Hoy tenemos sesión extraordinaria para aprobar el acta y que quede firme y que el próximo lunes suba al plenario legislativo. El FIP es otro proyecto que está ahí en la corriente legislativa, importante para saldar una deuda del país con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un proyecto polémico, pero en el cual debe venir acá para que de una vez se vote si existen o no los votos necesarios para hacer una ley de la República. Y en fin, hay otros proyectos importantes en los cuales Liberación Nacional ha dado todo el aporte para sacar la tarea adelante. Pero la tarea es entre todos, sin distingo de color político, porque este país es de todos y no queremos que se hunda. Bajo ninguna circunstancia, Liberación Nacional aspira a ser gobierno en el 2018 si contamos con el beneplácito de la mayoría de los costarricenses, y necesitamos desde ya empezar a construir un país distinto, un país acorde a la era digital y romper esos viejos moldes de la sociedad con que hemos venido trabajando en política y donde hoy la política ha cambiado. Bien, muchísimas gracias, don Juan Luis. Mucho gusto. Hablamos así con don Juan Luis Jiménez Zúcar, diputado del Partido Liberación Nacional. Quédese con nosotros, ya volvemos con más información.